Hola, soy Paco Ruiz. Seguimos avanzando en nuestro programa Ladrillos y lo siguiente que vamos a hacer es crear una pared de ladrillos. Varias filas de ladrillos, una bajo la otra. Me voy a extender un poco en la explicación de cómo se crea una pared de ladrillo para que cada uno la pueda personalizar a su gusto, porque seguramente cuando vosotros hagáis un ladrillo probablemente no tenga el mismo tamaño que el mío, o simplemente lo querráis poner más grande, más pequeño, o a la hora de construir la pared más o menos separados, con más o menos ladrillos, más o menos filas, en fin, que lo que voy a dar es un método general para construir una pared con el tamaño y la separación que queramos entre ladrillos. Por tanto, nosotros vamos a necesitar varios valores de referencia. Algunos los tomaremos directamente, otros por comodidad los meteremos en variables. Y el primero de ellos es dónde va a estar el primer ladrillo. O sea, el primer clon, dónde se va a crear. Por ejemplo, si el primer ladrillo lo ponemos aquí, la coordenada X será el valor en el que empiece cada fila de ladrillos. Con la coordenada Y, pues variándola una misma cantidad, veremos dónde empieza después cada una de las filas. Esos dos valores los puedo tener fácilmente en movimiento. Aquí tenemos concretamente dar a X el valor menos 202 o dar a Y el valor 154. Estos valores, por supuesto, los podremos ajustar a mano. Otros dos valores que vamos a necesitar son, uno, la separación que hay desde esquina a esquina del siguiente ladrillo, o desde centro a centro, me da igual, tanto en horizontal como en vertical, porque esa distancia será la que iremos incrementando para hacer primero una fila y después para hacer a continuación las siguientes filas. Esos valores sí los vamos a guardar en variables porque lo vamos a modificar bastante hasta ajustar nuestra pared. Al primero de los valores lo vamos a llamar separación X. También podría ser separación en horizontal. Y al segundo, pues, separación Y. Y también podría ser, por supuesto, separación en vertical. Lo vamos a mostrar mediante deslizadores porque es más fácil cambiarle el tamaño. Y por ejemplo, la separación entre un ladrillo y el siguiente, siempre desde el mismo punto de cada ladrillo, podremos ponerlo inicialmente, no sé, 60. Si nos quedamos cortos lo aumentamos, si nos pasamos la disminuimos. Y la separación en Y vamos a ponerla en 40 a ver cómo queda. Vamos a crear a continuación un bloque personalizado que se va a llamar crear una fila. Y lo que va a hacer es crear una fila empezando siempre en la posición X que tiene el primer ladrillo, poniendo siempre al primer ladrillo la posición X, el valor que tenemos aquí guardado. Ese es el primer valor que le vamos a dar. A continuación lo que vamos a hacer es crear varios clones. Por supuesto, tendremos que poner esto en un control repetir. Podemos repetir, por ejemplo, 6 veces crear un clon. Y una cosa más, claro, si yo le doy ahora mismo a crear una fila, me crearía los 6 ahí mismo. Los 6 uno encima del otro. Lo que tenemos que hacer es, después de crear un clon, al valor de la X, de la coordenada X, le sumamos la separación que hemos decidido que haya entre ladrillos. Luego le sumamos a la X, ¿qué valor? Pues justamente el de la variable separación X. De forma que se va a crear el primer ladrillo, se crea el primer clon,
ponemos el ladrillo original que estará escondido a una distancia, en este caso 60, se creará el segundo clon, se moverá el original y así iremos creando los 6 ladrillos. Vamos a ver cómo queda esto. Le damos al bloque crear una fila y me salen pues 6 ladrillos. El último es el original, ese no se incluye. Vamos a poner este esconder aquí para esconder al final el último. Lo probamos de nuevo. Fijaos que aunque ahora mismo esté el ladrillo aquí, como la primera instrucción, el primer bloque es mandarlo a la posición de origen, a la coordenada X inicial, bueno, pues me da igual donde esté. Le damos de nuevo a crear una fila y ahora sí, habéis visto que al final desaparece el último. Podríamos poner incluso 1 o 2 más bloques. Vamos a probar con 8. Borramos primero y le damos a crear una fila. Se queda un poquito fuera de pantalla, pues lo que podemos hacer es disminuir la separación horizontal, la separación en el eje X. Vamos a ver si con 55 es suficiente. Probamos de nuevo. Bueno, ahora quizás me he pasado. Probamos 57. Ahí está bien. Podemos realmente apretarlo más y meter el 9º clon. Pero bueno, eso ya sí que queda a gusto de cada uno de vosotros. ¿Cómo vamos a crear las distintas filas? Fijaos una cosa. Voy a mostrar el ladrillo original. Este bloque, crear una fila, no solamente me sirve para crear la primera fila. Si yo le digo al ladrillo que esté en esta coordenada ahí, me creará aquí una fila. Vamos a darle. La quito. Si después el ladrillo original lo pongo aquí, entonces me creará la fila a esta altura, a este nuevo valor de la i. O si más adelante quiero poner aquí el ladrillo, cuando cree una fila me lo creará a esta altura. Luego este bloque me sirve para crear filas a cualquier altura, a cualquier posición de la i. Y así es como vamos a crear entonces nosotros todo el muro, toda la pared de ladrillos. Vamos entonces a crear un nuevo bloque que se va a llamar crear todas las filas. ¿Qué es lo que tendremos que hacer en este bloque? Pues decirle a qué distancia ahí está cada una de las filas y después llamar a crear una fila. Al principio le diremos que la primera fila se crea a la altura i igual a 154, a esta altura. Después repetiremos si queremos crear, por ejemplo, pues 5 filas, no sé si serán muchas o pocas, es cuestión de probar. Le ponemos 5 filas. Incluiremos aquí el bloque crear una fila. Claro, si no ponemos más nada, me las creará las 5 una encima de la otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer entre una fila y la siguiente? Pues algo parecido a lo que estamos aquí. Al valor de la i, en este caso, le restamos la separación que hemos llamado en i para que la siguiente vaya haciendo, pues en este caso, 40 unidades, 40 píxeles más hacia abajo. Es decir, tenemos que ponerle sumar ahí. En este caso, como es negativo, necesitamos el operador producto para multiplicar por -1 y la variable separación en i. O sea que hacemos algo similar a lo que hacemos en una fila. Creamos una fila y para la siguiente fila le decimos que la coordenada i del ladrillo original pues tiene que estar, en este caso, 40 unidades más hacia abajo. Y así 5 veces. Vamos a ver cómo queda esto. Ponemos el esconder este aquí. Le damos a crear todas las filas.
y efectivamente pues ahí me han salido. Se ve claramente que están muy separadas. Pues bueno, pues este valor de 40 lo podemos poner, por ejemplo, vamos a ponerlo en 30 más o menos. Empezamos de nuevo, crear todas las filas y ahí nos podría valer. Si veis que son muchas filas, le podemos quitar una, no sé cómo queda mejor. Lo probamos otra vez. Y yo creo que así está bien para empezar el juego. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, si vuestros ladrillos son más estrechos, podéis poner una fila de 9 o de 10 ladrillos. O lo podéis juntar todavía más para meter algún ladrillo más, para poner 9. Si vuestros ladrillos son más bajitos, podéis meter alguna fila más, 5. O si son más altos, incluso quitar alguna más y poner 3. La cuestión es que con este método que he explicado aquí, podemos crear una pared de ladrillos personalizados al tamaño del ladrillo que tengáis cada uno de vosotros, de vuestro ladrillo original. Nos quedaría entonces, primero, estos valores iniciales, pues los podemos poner aquí, junto al que tenemos anteriormente de vidas. A la separación en X le damos el valor 57. Bueno, o el que hayáis visto vosotros que os viene bien. A la separación en Y, en mi caso yo le voy a dar el valor 30. E insisto, esto siempre se puede cambiar para adaptarlo. Incluso si más adelante como un extra hacéis varias fases del juego con distintos tipos de ladrillos o algo así, bueno, pues tendréis distintos valores y los podréis ir cambiando para hacer distintos tipos de muros de pared dentro del mismo juego. Ahora ya sí puedo ocultar tanto la separación en X como la separación en Y de un ladrillo a otro. Vuelvo al ladrillo y me quedaría simplemente pues al principio de la partida esconder el ladrillo original y llamar a crear todas las filas, y aquí sí, cada vez que se crea un clon se va mostrando porque el original, como está escondido, pues hace que todas las copias salgan escondidas. Ahora ya podemos probar a ver cómo queda al darle a la banderita verde. Probamos y efectivamente se crea nuestra pared de ladrillos. Bueno, y con esto finalizamos el diseño y la construcción de la pared de ladrillos de nuestro juego. Un saludo.